Amén, Mary, que el cielo te acompañe siempre. Si es así, nosotros nos sentimos más que felices de que esta noche, la última noche de esta semana, esté con nosotros aquí y que nosotros también podamos disfrutarla, además de ser la última noche de esta semana, de esta que hemos compartido con la voz de Dios, también son las primeras horas del día sagrado, el día que Dios ha dedicado para que nosotros podamos reflexionar en su amor, en su salvación y en su sacrificio. Así que te voy a pedir una vez más que allí donde tú estás, en tu vehículo, tomes tu Biblia en tu mano y digamos el voto de la palabra de Dios. Levanta tu Biblia allí o enciende tus dispositivos, toma tu Biblia en tu mano y recuerda conmigo el voto de la palabra de Dios diciendo: esta es mi Biblia, yo soy lo que ella dice que soy, yo tengo lo que ella dice que tengo, yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy aprenderé de ella con mente alerta y corazón receptivo, y por la gracia de Dios nunca más seré el mismo. Gloria a Dios. Alabado sea el cielo por eso. Amén. Durante toda esta semana hemos venido estudiando en la palabra de Dios acerca de la voz de mi Creador y el tuyo. Y hemos visto también cómo, proféticamente hablando, permítanme compartir ahora a la distancia con ustedes en sus carros, yo desde acá, desde la tarima. Dios nos ha hablado proféticamente a través de su voz diciéndonos que de la misma forma que la voz de Dios fue importante y fue el medio de comunicación que él usó en el pasado, eligiendo a profetas y eligiendo a personas, como dice Hebreos 1 del 1 al 3, para hablarle a nuestros padres. Dios usó su voz de muchas formas, de muchas maneras, y habló en otro tiempo nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos días Dios ha decidido hablarnos por medio de su Hijo. Y conforme a la palabra de Dios, de esa manera tú y yo podemos rescatar de vuelta la profecía que dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta en los días finales, a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno finalmente la comprendió, si alguno entendió que lo que está escuchando es el llamado final de Dios, la voz de Dios, abra la puerta. Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y se sentará conmigo en mi trono para siempre. Gloria a Dios por eso. Tan profética es la voz de Dios, como hemos dicho anteriormente, que en Apocalipsis 18:4 dice que Dios tiene todavía por su voz un llamado final a todas sus ovejas en el mundo entero, a todas las ovejas existentes de Dios en el tiempo final, antes de que se cierre el tiempo de la gracia profetizado en Apocalipsis y en el resto de la Biblia, diciendo: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus pecados. Toda persona que en algún momento estuvo en confusión, que en algún momento tuvo un momento de turbación en su mente, que se vio privada del conocimiento de la verdad, que dudó si esto era de Dios o no, que no supo reconocer en sus mejores tiempos la voz de Dios, todavía dice el libro de Apocalipsis que hay un llamado final de gracia con la voz de Dios para cumplir el objetivo de Dios. Yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se regrese de sus caminos y se vuelva a Jehová, que será grande y amplio en perdonar. Gloria a Dios por eso. Alabado sea el cielo. Y esta noche, por la gracia de Dios, diremos una vez más esa frase:
la voz de Dios nos habla diciéndonos: gloria a Dios, eres un constructor. Yo quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 6, a los principios de la Biblia. Y solo quiero que observes que aunque la Biblia es un registro parcial de todo lo que ha ocurrido en la historia de este mundo, de esa misma manera lo refleja el apóstol Juan en el Nuevo Testamento diciendo: no todas las cosas que Jesús hizo están escritas aquí en estos libros. Si se fueran a escribir todas las cosas que Jesús dijo, no cabrían los libros en el mundo. La Biblia, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, es un registro más que suficiente para que nosotros creamos en Dios y entendamos su mensaje. Así lo declara el apóstol Juan de vuelta, que aunque no todo está aquí escrito, lo que está aquí escrito es más que suficiente para que nosotros podamos creer que Cristo Jesús es el Mesías y que en Él encontramos salvación. Si es un registro parcial, entonces por esa razón puedes mirar que desde Génesis 1 a Génesis capítulo 6 hay un montón de años de la historia de este mundo tratando de decirnos los estragos que causó la entrada del pecado al mundo. Y una frase que está allí en Génesis 6 es que dice que la maldad y la malicia de los hombres era mucha. Versículo 5, capítulo 6. La maldad de los hombres en la tierra era mucha, y todo designio de sus pensamientos, desde su corazón, desde el corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Yo quiero que tú veas los absolutos que existen en ese versículo. Cuando hablamos de absolutos, hablamos de algo que tú no puedes añadirle nada ni quitarle nada. Allí dice, todos sus pensamientos, no le puedes quitar ni añadir nada, eran todos sus pensamientos, eran de continuo y eran solamente al mal, no había otra forma. Y cuando Dios vio eso, la palabra de Dios dice que en aquella ocasión, así como pasará en el tiempo del fin, Dios decidió elegir a un hombre, como nos elige a ti y a mí, y sigue eligiendo personas para su gloria y para su honra. Yo quiero que te sientas como un elegido, como una elegida de parte de Dios, conforme a Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y los he puesto en esta tierra para que ustedes lleven fruto, gloria a Dios, y para que vuestro fruto permanezca. Alabado sea el cielo. Toca la bocina. Alabado sea el cielo. Amén. Así sea siempre. La palabra de Dios dice que entonces Dios decidió elegir a un hombre de su tiempo. Versículo 8. Empero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y decidió hablar directamente con él. Y tú conoces la historia, yo no tengo que repasártela con muchos detalles. La Biblia dice que Dios comenzó a hablar con Noé y le habló a Noé de lo serio que eran sus planes para el tiempo en el que él vivía. Le reveló a Noé los juicios de Dios que vendrían sobre la tierra que él conocía y sobre la generación de su tiempo. Le reveló a Noé el medio que Dios había diseñado para salvación y le mostró un mensaje de esperanza, un mensaje de llamado, un mensaje de perdón para las generaciones o la generación del tiempo de Noé. Y yo quiero que tú sepas que Dios no tiene prisa por nada de lo que tú hagas, ni siquiera para salvarte. Él solamente quiere que tú
aceptes su plan exactamente como Él te lo provee. Allí dice que Noé predicó por más de 100 años, predicó casi 120 años posiblemente, predicó hablándole a las personas de lo serio que eran los planes de Dios, de las crisis que vendrían, de los momentos difíciles que ocurrirían. En medio de todo eso, Dios siguió dándole instrucciones a Noé, mientras Noé le daba instrucciones a las generaciones de su tiempo o a las personas de su tiempo, mientras predicaba junto con otras personas. Yo quiero que tú sepas que cuando tú lees con calma las generaciones, allí también estaba el papá de Noé y habían otras personas más vivos para el tiempo de Noé que se refieren en el libro de Génesis. Cuando tú sacas los tiempos que vivieron con Noé, creyeron en el mensaje de Noé, predicaron junto con Noé el mensaje posiblemente, ayudaron a Noé a construir el arca, y la palabra de Dios dice al final que una de las personas que creyó en el arca, pero no pudo entrar porque murió un año antes del diluvio, era precisamente el papá de Noé. No entró al arca físicamente, pero era un creyente de lo que iba a venir. Vivió su vida creyendo lo que iba a ocurrir y que Dios nunca mentía y Dios nunca fallaba. Entonces, la palabra de Dios dice que de todas las instrucciones que Dios le dio a Noé, le reveló 3 cosas. Yo quiero que tú lo veas. Allí dice que Dios le reveló la maldad del mundo existente, la condición y el caos existente. ¿Te habla de la generación de nosotros? Dios, eso está al principio de la Biblia. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis, Dios vuelve a hablar del caos existente de esa última generación. Y así como en el tiempo de Noé, nacerán en este mundo, cómo se contaminarán con la maldad, cómo negarán la existencia de Dios, cómo contra los hijos, cómo se estremecerá el sacramento matrimonial, cómo se despreciarán las cosas espirituales, cómo vendrá la burla en las cosas de Dios y cómo se deteriorará la moral y la espiritualidad de este mundo y cómo vendrán sobre este mundo los juicios de Dios. También está allí dicho. Y también Dios diseñó una forma para que nosotros estemos seguros. Déjame decírtelo de esta manera al leértelo aquí. Y Dios dio la siguiente instrucción a Noé: construye un arca y hazlo. Hazte un arca, versículo 14, de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de largo, de 50 codos de ancho y de 30 codos de alto. Le harás 3 pisos y le harás una sola ventana y una sola puerta, dice allí. Y harás la ventana de arriba hacia abajo a un codo de elevación y también la puerta. Y de esta manera la harás. Y dice la Biblia, versículo 22, e hizo Noé exactamente conforme a todo lo que Dios le mandó. Gloria a Dios por eso. La pregunta sería, si Noé en el pasado, la voz de Dios le habló de que él tenía que construir un lugar seguro para salvación de él y de todas las personas de su tiempo, y que hubiese un llamado de salvación por 120 años o por 100 años, para decirle a las personas: los juicios de Dios son seguros. Los planes de Dios de restaurar el mundo y de traer una nueva cosmovisión y de traer una nueva vida o una restauración a esta tierra son serios. Si lo hizo en el tiempo de Noé, entonces la Biblia dice que lo volverá a hacer
en el tiempo del fin. Finalmente, allí dice que Dios le dijo a Noé, mira, finalmente entra tú y toda tu familia al arca. Dios, aunque hecho o dirigida la construcción por Noé, de esa misma manera, Dios tiene un sistema en el último tiempo. La Biblia llama eso en el Nuevo Testamento la iglesia, un diseño total y exclusivo de Dios. La iglesia no es tuya ni mía, la iglesia es de Dios y la voz de Dios dice que Él reclama esa iglesia, diciendo que Él es el fundamento de esa iglesia y que Él es también la cabeza de esa iglesia y que Él es el pastor de esa iglesia y Él es el salvador de esa iglesia. Y nosotros somos piedras reedificadas sobre la piedra verdadera que es Cristo Jesús. Si así es, entonces te diré lo siguiente. La palabra de Dios vuelve a decir que como en los tiempos de Noé, Mateo capítulo 24, como en los tiempos de Noé, así será el regreso del Hijo del Hombre. Dice versículo 37 de Mateo 24, mas como en los días de Noé, así será el regreso del Hijo del Hombre final a esta tierra. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, y menciona el evento en el Nuevo Testamento, estaban comiendo, bebiendo, alegrándose, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La Biblia dice que Noé entró en el arca 7 días antes de que lloviera. Y durante 7 días, dice el Antiguo Testamento, que la gente se burló de Noé por muchísimas cosas. Nosotros los cristianos estamos diciendo que Dios viene pronto, pero la gente de nuestro tiempo nunca ha visto el regreso de Dios a esta tierra. De hecho, la gente de nuestro tiempo, muchas generaciones actuales, años pasados, y los que estamos presentes, y los que vienen posiblemente en el mañana, cuestionan el nacimiento de Jesús. Cuestionan si Jesús de verdad fue real. Y aunque hay evidencias de que Jesús de Nazaret es histórico, está allí presente en la historia, no hay forma de cambiarlo. Partió la historia por la mitad, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Algunos dicen, yo no necesito aceptarlo. Pero aquí dice que aunque las personas sigan su vida diaria, olvidando los llamados de Dios, dice aquí, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos, así también será el regreso del Hijo del Hombre a esta tierra. ¿Sabes lo que te está diciendo el Nuevo Testamento? Te está comparando el pasado con el presente o el futuro. Y te está diciendo que la voz de Dios a Noé y dar salvación a las personas de su tiempo. Y de esa misma manera Dios está diciendo que su voz está regresando a nuestros días, surge de vuelta proféticamente según Apocalipsis y el Nuevo Testamento en nuestros días para darnos instrucciones y decirnos a nosotros lo que tenemos que construir para podernos salvar o para poder ser salvos de los juicios de Dios y de las cosas que han de venir y para poder estar de pie cuando todo haya terminado. Tú sabes lo que hay que construir. La voz de Dios ha sido clara. Tú que estás por los medios cibernéticos, tú has escuchado montones de predicadores. Los medios cibernéticos se han encargado de llevar el mensaje de Dios de un lado a otro a una velocidad increíble. Y la Biblia dice que no solamente hay que construir una vida espiritual, hay que saber sobre qué se construye esa vida espiritual. La Biblia dice específicamente que tú debes construir sobre la roca que es Cristo. Gloria a Dios.
Pero la Biblia te está diciendo ya por anticipado que tienes que construir una casa espiritual que aguante las cosas que han de venir. Porque aquel que construye sobre la roca, aunque vengan vientos, dice la palabra de Dios, aunque vengan tempestades y aunque sople bien duro sobre esa casa, no caerá. La razón, construyeron tal y como Dios dijo. Dios dio instrucciones, construye sobre la roca, y aquella casa no cayó porque estaba construida sobre la roca. Gloria a Dios por eso. La Biblia dice que tú tienes que construir un templo espiritual y que en algún momento dado Dios tiene que llamarte templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios que eso no es tuyo, pero la Biblia dice cómo se construye eso y dice cómo tú debes ceder al Espíritu Santo si hoy oyes su voz. No endurezcas tu corazón, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, dice la palabra de Dios, el Espíritu de Dios tiene que construirlo en nuestras vidas. La razón, necesitamos escuchar la voz de Dios en el tiempo final. La palabra de Dios dice que Dios necesita construir soldados para la batalla de fe del tiempo final. Y esos soldados no pueden ser a tu gusto, ni a tu forma. No te puedes entrenar a tu estilo, ni con quien tú quieras. La palabra de Dios dice que los soldados del tiempo final tienen que tener toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Para que habiendo acabado todo, Efesios capítulo 6, estén de pie cuando todo haya terminado. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que así como Noé construyó un arca y fue el medio de salvación de su tiempo, Dios ha construido la iglesia y es el medio de salvación para este tiempo. Y tú dirás, pero pastor, las iglesias son imperfectas. Sí, ningún nombre de iglesia salva a nadie. Ningún nombre de iglesia hace que la iglesia sea la casa de Dios, tal como Isaías lo dijo. Que la casa de Dios era casa de Dios para todos los pueblos y que Dios se agradaba de todo aquel que le buscaba, y todo aquel que le buscaba Dios le daba un lugar dentro de su casa, dentro de sus muros, y le daba un nombre mejor que el de los hijos y el de las hijas para gloria de Dios, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Si es así, entonces, lo que hace que una iglesia sea la casa de Dios para todos los pueblos no es el nombre, es que esa iglesia esté construida como Dios dijo que se construye una iglesia. Que esa iglesia sea lo que Dios dice que es una iglesia. La Biblia dice que Dios añadía a la iglesia. Ese es su sistema, ese es su diseño. La iglesia es propiedad de Dios, es un diseño de Dios. Por esa razón Él dice que yo soy el fundamento de esa iglesia, yo soy la cabeza de esa iglesia y ustedes son el cuerpo de esa iglesia. Y yo quiero organizar ese cuerpo. Algunos son manos, algunos son pies, algunos son ojos, pero todos dirigidos por el mismo Espíritu. Gloria a Dios por eso. Entonces, necesito recordarte que en el libro de Hebreos capítulo 11, la palabra de Dios dijo que lo que Noé hizo en el pasado y lo que Dios dice que volverá a hacer en el presente y en el futuro, era un asunto de fe. Porque alguien me puede decir, pastor, entonces la salvación es por obra. No, la salvación nunca ha sido por obra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la salvación siempre ha sido por gracia. La evidencia es que la Biblia dedica los primeros versículos de Hebreos 11 a decir la importancia de la fe, y la primera persona que te menciona allí está en el Antiguo Testamento diciendo, versículo 4, por la fe, no por las obras, por la fe Abel ofreció
a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de que era justo en su presente, y difundió aún ahora hasta el día de hoy. O se hizo de esa manera hasta el día de hoy. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mayor sacrificio que su hermano. De esa misma manera, dice el versículo 7, por la fe Noé, no por obras, Noé construyó el arca. Noé buscó la madera tal y como Dios se lo dijo. Noé siguió el diseño en el plano tal y como Dios se lo dijo. Cuando Dios dijo, entra tú y tu familia al arca, no entró 7 días antes del diluvio al arca. La puerta se cerró, las personas se burlaron de Noé un montón de veces, pero Noé hizo, la palabra de Dios dice 3 veces que Noé hizo exactamente como Dios le había mandado. Él lo que estaba era recibiendo instrucciones de la voz de Dios, igual que nosotros, igual que el mundo, igual que todas las personas que predican la palabra de Dios, igual que todas las iglesias que presentan la palabra de Dios. Allí dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de parte de Dios de cosas que aún no se veían, igual que nosotros, con temor preparó el arca durante más de 100 años y lo hizo tabla por tabla, pedazo por pedazo, día por día, sin perder la fe. Por lo gloria a Dios por su patio. Si su patio tiene hierba o tiene pasto, grama, salga como a las 2, 3 de la mañana a su casa o un poquito después de las 3, lo que se llama la última vigilia, ¿verdad? La cuarta vigilia de la noche, de 3 de la madrugada a 6 de la mañana. Salga afuera, salga descalzo y párese por encima de la grama, párese en el patio suyo, camine, para que usted vea lo rico que se siente ese vapor que sale de allá abajo que se llama rocío. Todavía nosotros lo llamamos así. En el tiempo de Noé también salía rocío. Lo que la Biblia dice es que nunca había ocurrido un diluvio. Y cuando Noé habló de un diluvio, los científicos de su tiempo dijeron, eso es totalmente improbable. Eso nunca ha pasado. Yo quiero que tú sepas que los científicos de hoy día han seguido mirando y han vuelto a ocurrir y han vuelto a ocurrir, y entonces te pueden decir el cometa Halley va a pasar por aquí tal día a tal hora porque ya lo hemos visto un montón de veces. Pero antes de que el cometa Halley pasara, nadie creía en eso. Y cuando las primeras personas que observaban sencillamente el cielo, como lo hicieron los sabios del oriente, que miraron las estrellas y supieron que esa estrella que estaba ahí era diferente, era rara, se movía, y esa estrella indicaba que había nacido un rey, conforme a los estudios de ellos. Nunca la habían visto, pero creyeron en ella. Las estrellas se mueven. Las estrellas no se movieron 3 meses. Yo quiero que tú sepas que cuando le preguntaron a los sabios de Oriente, ¿cuánto tiempo hace que ustedes llevan siguiendo esa estrella? ¿Cómo es que tú puedes seguir una estrella? ¿Cómo es que la estrella puede cambiar de rumbo sin caerse? ¿Cómo es que la estrella sigue apareciendo ahí, te sigue guiando? Ellos dijeron, por 2 años hemos seguido esa estrella. Y la estrella se ha movido desde África y desde el oriente, allá donde nosotros vivimos abajo, hasta aquí, hasta Belén, hasta Jerusalén. Y por eso te preguntamos,
¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque hace 2 años que esa estrella salió y nosotros creemos firmemente que nació un rey. Ellos nunca la habían visto. En el tiempo de Noé nunca había visto un diluvio. Mucha gente se burlaron. Nosotros tampoco nunca hemos visto que fuego descienda del cielo poderosamente. Sí, nosotros hemos visto que caen granizo. En Puerto Rico ha caído granizo muchas veces, especialmente para las montañas. Espero que tú hayas tenido esa oportunidad. Yo he tenido la oportunidad de ver el granizo en Puerto Rico y ver el granizo en los Estados Unidos. Y si el granizo de aquí es como del tamaño de 1/4 de pulgada o media pulgadita y ha hecho estragos, los que yo he visto allá en los Estados Unidos son del tamaño de una pelota de golf y rompen techo, traspasan los carros, los cristales, y cuando son más grandes, que ha habido también, es un destrozo total. Hemos visto eso, pero no hemos visto que fuego con azufre descienda del cielo. No hemos visto que miles y billones de ángeles aparezcan allá arriba. No hemos visto eso. Pero la Biblia te está diciendo, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. En el tiempo de Noé, la voz de Dios apareció para hablar de algo insólito, algo que no existía en su tiempo, algo que nunca se había visto. Si construían barcos, eran lanchitas. Pero a Noé lo mandan a construir un barco en la punta de una montaña, que ni se sabe cómo este hombre va a bajar ese barco de ese tamaño para allá. Y después dice que va a meter animales. Lo interesante es que los animales de vuelta obedecieron a Noé como al principio en Génesis. ¿Te acuerdas lo que dice Génesis? Génesis capítulo 1 y capítulo 2 dice, señorea sobre la naturaleza. Dale órdenes a la naturaleza. La naturaleza te obedecerá. Y al arca de Noé entraron, dice la Biblia, animales y bestias. Eso quiere decir los más buena gente y los más sinvergüenzas en los animales. Entraron ahí y entraron limpios e inmundos. Evidencia de que todo el mundo en esta tierra tiene derecho a la salvación. Gloria a Dios. Evidencia de que Dios no hace acepción de personas. También te dijo que de los no limpios solamente entraron el macho y la hembra para conservar 7 hembras, 14. Y pico después, cuando Noé sale del arca, Dios dice, tú, Noé, y todo lo que es limpio. Mira la diferencia ahora. Al arca podían entrar limpios e inmundos. A la iglesia puede entrar todo el mundo. De hecho, cuando la red se tira y toma toda clase de peces. No hay ningún problema con eso. Pero cuando llegan a la orilla, Dios separa los buenos peces de los malos. Yo quiero que tú sepas que llegará un momento en que Dios va a separar las ovejas de los cabritos. Llegará un momento en que Dios va a separar los fríos de los calientes y vomitará a los que son tibios. La Biblia hablaba de un juicio que iba a venir en el tiempo de Noé, aunque nunca antes la gente había visto eso. Y de momento Noé entró al arca y se cerró la puerta sin que hubiera un diluvio. Y la gente se paraba afuera y decía, Noé, estás loco, no te han comido los elefantes, no te han comido los leones, los tigres no han almorzado con alguno de tus hijos. Yo estoy seguro que Noé no le contestaba de adentro. ¿Cómo entró Noé? Sabiendo que venía un diluvio porque lo había visto. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Noé le creyó a Dios. Le creyó a Dios por fe
entró al arca, aunque nunca había visto un diluvio. Por fe entró en el arca y por fe creyó que la puerta tan pesada, cuando se cerró, por fe creyó que Dios es el que la cierra. En Apocalipsis es que está la explicación, diciendo: he aquí yo pongo una puerta abierta delante de ti. Cuando yo la abro, nadie la puede cerrar. 120 años la puerta del arca abierta. Pero cuando yo la cierro, la del mismo arca, nadie la puede abrir. Y cuando le dijeron: Noé, ábrenos, que ahora creemos, está cayendo agua por montones, y el agua no viene de abajo solamente, el agua también viene de arriba, y de todos lados viene el agua. Noé dijo: yo no puedo abrirles, porque yo no cerré la puerta. Evidencia de que Apocalipsis está conectado con Génesis. Cuando yo abro la puerta, 120 años estuvo abierta la puerta del arca, nadie la puede cerrar. Pero cuando yo la cierro, 7 días antes del diluvio, nadie la puede abrir. Y si a ti te gusta estudiar la Biblia como yo lo hago también, entonces te recordaré que Noé nunca abrió la puerta del arca. Léelo para que tú veas. La Biblia dice que no tuvo que romper la cubierta del arca, arriba, el techo, y salir por allá arriba. Pero la puerta nunca más la abrió, porque es símbolo de Dios. Cuando Dios termine la gracia, se acabó para todo el mundo. Tú nunca has visto fuego como nunca antes había. Y a todos los que quieran venir a la isla, y atrévete a venir con una. Voy a decir solamente 2 sitios preciosos. Sube a la punta del Yunque en Puerto Rico. Empieza a ver todas las piedras allí, donde hay en las piedras del yunque, arriba en el yunque, en el tope del yunque, como tú vas a ver montones de peces y montones de caracoles incrustados dentro de las piedras del que están allí en el yunque. Pero yo quiero que tú sepas que las personas piensan que los peces solamente existen en el mar. El arenero más grande que hay en Puerto Rico, ¿qué dije? El arenero más grande que hay en Puerto Rico, de arena de playa, existe en Jayuya, en el lugar más alto de Puerto Rico. En Jayuya, un montón de montes llenos completamente de arena de playa. Y tú puedes ir allí con un cubito y meter la pala. Y cuando la echas en el cubito vas a echar un montón de caracoles, un montón de fósiles de peces y un montón de cosas que tú vas a decir: ¿cómo llegaron allá arriba? La ciencia se ha encargado de eso. Pero si en el mundo entero tú no ves eso, ven a Puerto Rico. Sube a la puntita en Jayuya o sube a Jayuya. Busca el avión vaciado. Allí está, todavía los troces van a buscar la arena allí por montones. La mejor arena porque no tiene salitre, no, y es de playa. No tiene salitre y es de playa. Ve allí. Si tú crees que el pasado es real, entonces Dios estaba dando instrucciones para el final, desde el principio. Y estaba diciendo que si Noé por la fe obtuvo gracia y bendición delante de Dios, Hebreos 11, de esa misma manera tú y yo podemos encontrar fe y salvación conforme a la palabra de Dios. Así que gloria a Dios, yo resumo contigo diciéndote hoy, la voz de Dios te habla a ti a través de la historia de Noé en Génesis capítulo 6, 7 y 8 y 9. Y te habla
directamente por la voz de Jesús, el sermón profético, y luego dándole la visión que el tiempo de escuchar la voz de Dios para los eventos finales que vendrían es importante para nosotros, como lo hizo Noé en el pasado. Y si Noé por fe encontró la gracia de Dios, de esa misma manera por fe es que caminará el justo, y Dios te pide que hagas lo mismo en este tiempo. Yo puedo tener pruebas científicas, las hay por montones, como esas dos que te estoy dando en forma bien sencilla. Diviértete con tu familia un día, sale un domingo hacia Ayuya, busque el arenero, está allá arriba, todo el mundo conoce lo que es eso. Dile solamente, ¿dónde es el arenero? Es aquí en Ayuya, allá arribita, en la punta de la montaña. Sube allá, la persona, el dueño te deja entrar. Si no hay mucho movimiento, te deja entrar y te dice, miren, aquella sección, vete para allá. Todo lo que tú quieras escarbar allí. Y tú puedes traer todo lo que hay acá abajo en la playa, pero en fósiles allá arriba. Disfruta de eso un tiempito. Disfruta de las piedras que hay en el yunque y de todas las montañas que hay allí llenas de peces en la punta de la montaña del yunque. Pero no necesitas evidencia humana, aunque Dios te la está dando. Dios te está diciendo, así como mis juicios fueron genuinos y serios en el pasado, Dios también le reveló a Noé que el caos de su tiempo en el pasado se repetiría al final en nuestro tiempo. Dios le reveló planes bien serios a Noé en el pasado y le pidió que hiciera las cosas exactamente como él se las estaba mostrando. Y Noé hizo eso mismo. Y hoy día Dios vuelve a decir lo mismo. Ven a mí exactamente como tú estás. Atrévete a creer por fe. Construye sobre la roca. Deja que el Espíritu de Dios haga de tu vida un templo del Espíritu Santo. Ponte toda la armadura de Dios con la que tú podrás estar de pie en el día malo. Toma el escudo de la fe con el que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Conviértete en mi embajador, conviértete en mi representante, ponte debajo de mis alas para que estés seguro. Dios está dando instrucciones con su voz. Y lo único que espera es que Él pueda decir de ti y de mí, y de ti que estás en los medios cibernéticos, exactamente lo que dijo de Noé. Y oyó Maisonet, y oyó Juan, y oyó Pedro, y oyó frases de Puerto Rico, Sutano y Perencejo, y oyeron los del campo, y oyeron los del pueblo, oyeron los de arriba, y oyeron los de abajo, oyeron los que estaban lejos y los que estaban cercas, e hicieron exactamente como Dios había pedido. Atrévete a ir a Dios exactamente como tú eres. Dios te va a dar muchas evidencias en esta tierra. Te las va a dar, a mí me las ha dado muchas veces. Pero Él quiere que creas por fe. La historia está repetida también en la Biblia. Un día Dios se le apareció un hombre llamado Gedeón y le habló en el libro de Jueces. Y le dijo, yo soy el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos del cielo. Y Gedeón dijo, si tú fueras Jehová, no permitirías que todas estas cosas nos estén sucediendo a nosotros. Sin embargo, Dios le permitió a Gedeón que probara a Dios. Y Gedeón dijo, si tú eres Dios, entonces yo voy a poner este vellón de lana sobre el suelo. Y si mañana toda la lana está mojada y todo lo que está alrededor de la lana está seco, yo creeré que tú eres Dios. Y así sucedió. Pero Gedeón recordó algo, la lana absorbe la humedad. Así que Gedeón dijo, si mañana, otro día más, yo pongo la lana de nuevo y la lana está seca
y todo lo que está alrededor de la lana está mojado. Eso era lo difícil. Yo creeré que tú eres Dios. Y así sucedió y nosotros no sabemos cuántas pruebas más Gedeón le puso a Dios. Y Dios dejó que Gedeón lo probara cuántas veces. ¿Tienes problemas para creer? Tú que me estás viendo por el internet. ¿Tienes problemas para creer tú que estás aquí presente? ¿Tú quisieras que se resolvieran así y no se resuelven? Entonces, este mundo. Y Dios dijo ya quiénes son los que van a vivir con Él y por qué. Y Dios dijo ya que al que cree, todas las cosas le son posibles. En esta tierra. Tiene que reformarlo por completo. Y solamente Él es, y son la palabra de Dios final en cuanto a su sentencia a este mundo. Indica que tú y yo necesitamos encontrar un lugar seguro para edificar nuestra vida espiritual, igual como Noé lo hizo durante todo su tiempo y un año dentro del arca. Algunas personas te dirán, como me han dicho a mí, pastor, pero es que la iglesia está llena de imperfectos. La iglesia está llena de personas que no debieran estar allí. En la iglesia hay personas que han deshonrado el nombre de Dios. Te recordaré entonces solamente que al arca entraron limpios e inmundos, animales y bestias. Y espero que tú aprendas ese vocabulario de la Biblia y lo puedas entender. Yo no sé cuántas personas le faltaron el respeto a Noé dentro del arca. Yo no sé si la esposa de Noé le dijo en 7 días que no cayó agua. ¿Tú estás seguro que Dios te dijo que viene un diluvio? Si en 7 días no cae agua, nos mudamos del vecindario para siempre. Yo no sé lo que pasó allá adentro en 7 días. 7 días de fe, sin caer agua, puerta cerrada, ventana cerrada, animales adentro, todo el mundo afuera burlándose. Pero es importante que tú y yo sepamos que Dios ha decidido que el trigo y la cizaña pueden crecer juntos. Dios ha decidido que las ovejas y los cabritos pueden estar en el mismo redil. Dios ha decidido que la luz y las tinieblas en algún momento van a ser separadas. Pero Dios es el que decide en qué momento lo va a separar y la Biblia especifica que son los ángeles de Dios los que decidirán sobre quiénes pondrán la marca de Dios y sobre quiénes no. Y cuando llegue ese momento, tú y yo debimos haber escuchado la voz de Dios suficientemente bien como para saber que escogimos el lugar correcto para edificar nuestra vida espiritual, sabiendo que ese es Dios y que lo que Él ha dicho es serio. Y yo quiero construir mi vida espiritual tal y como Dios lo ha dicho. Alabado sea el cielo. Que Dios te bendiga y te guarde poderosamente. Y que esta noche, junto conmigo, tú puedas decir desde aquí, desde la iglesia adventista de Espinar en Aguada, en el autoculto, en el campamento de Dios, a través de tus carros, a través del sistema cibernético, que tú puedas decir, Padre, yo quiero entrar en tus negocios.
Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero seguir tus instrucciones. Dame instrucciones para el 2022 y los años por venir. Y permíteme construir mi vida espiritual, mi casa espiritual, ese lugar seguro, esa vida poderosa que soportará el porvenir conforme a tu palabra. Dios te bendiga.